Y hoy es un tema que a todos los padres nos gusta, pero cuando usted vea, no solamente enfoca en los hijos, sino también enfoca en los padres. Dice que había una tienda muy similar a Todo Hogar, ¿se me entiende? Y de repente alguien en la noche entró a Todo Hogar y vio esos televisores grandes, esas computadoras muy caras, y les cambió el precio. Y en vez de que valgan $1,000, les puso $20, $40. Y a las cosas que son muy baratas, como un salerito, eso, le puso el precio del televisor y de la computadora y de la batidora y todas esas cosas muy grandes. Entonces tenemos ese asunto de que al siguiente día, este hombre no robó nada ese día, pero al siguiente día él fue y entonces agarró el televisor y fue, y al pagar, y pasó por el código de barras. Wow, $30. Wow, la computadora $20 y cosas así. Hasta que el gerente de la tienda se dio cuenta y empieza a decir, bueno, ¿qué es lo que está pasando aquí? Algo no está funcionando bien. Y se empiezan a ver en las cámaras y se dan cuenta de que alguien ha cambiado el precio de las cosas. Y yo creo que cuando nosotros hablamos de herencia de los padres para con los hijos, algo similar sucede. Alguien ha venido y cambiado las cosas que queremos heredar a nuestros hijos. Y realmente es como que pensamos todos en heredar algo material a nuestros hijos, pero realmente lo que nuestros hijos empiezan a darse cuenta que más necesitan es nuestra presencia, nuestro ejemplo. Yo recién me di cuenta que nuestra familia no tenía muchos recursos económicos cuando crecí. Cuando recién a los 15 años compramos un televisor. Toda la infancia no teníamos televisor. Entonces vivíamos en Macará y de repente agarraban más las televisoras peruanas. ¿Recuerdas esas antenas largotas encima que había que darle la vuelta? Pero recién te das cuenta de eso. Y ayer, que era el día del maestro, estaba pensando en mi padre. Y no me recuerdo de mi padre por la cantidad de dinero que tenía o que no tuvo o que tenía. Me recuerdo por lo que él era. Me recuerdo que era un hombre paciente, perdonador, tenía decisiones sabias, era muy constante, muy puntual. Y te das cuenta de que la herencia no solamente son las cosas materiales. Herencia es mucho más allá. Realmente en la serie de Proverbios está hablando la mejor herencia de un padre. Y dice, es sabiduría, la mejor herencia de un padre. Y hay dos pasajes que se han escogido ahí. El uno es Proverbios capítulo 1, verso 8 y 9. Proverbios capítulo 1, verso 8 y 9. ¿Sí? Dice, hijo mío. Proverbios 1, 8 y 9. Hijo mío, escucha las correcciones de tu padre y no abandones las enseñanzas de tu madre. Adornarán tu cabeza como una diadema, adornarán tu cuello como un collar. Y luego, cuando llega al capítulo 6, verso 20, es el otro pasaje que hemos escogido, 6 del 20 al 22. Hijo mío, obedece el mandamiento de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Grábatelos en el corazón, cuélgalos al cuello. Cuando camines te servirán de guía. Cuando duermas vigilarán tu sueño. Cuando despiertes hablarán contigo. Ahora mire estos consejos que son en el verso 23. ¿Sí? El mandamiento, entonces, lo que tu padre te enseña, es una lámpara. Y la enseñanza de tu madre es una luz. Y la disciplina es el camino a la vida. Wow. Y yo he dividido estos versículos en tres aspectos. La una es cómo criar hijos. Es un esfuerzo de equipo, porque está hablando de padre y de madre. No está hablando de uno solamente. ¿Sí? El segundo es corrección y enseñanza. Y el tercero es cuando un hijo realmente obedece. Y luego vamos a ver esos versículos.
la bendición del hijo sabio. Criar hijos es un esfuerzo de pareja, es un esfuerzo de equipo. ¿Sí? Anoche en la boda yo estaba leyendo el pasaje de Eclesiastés capítulo 4, especialmente el verso 11 creo que es, cuando está hablando acerca, dice, cordón de 3 hilos, ¿no es cierto? O la cuerda de 3 hilos no se rompe fácilmente. Es decir, madre, padre y Dios, ¿no es cierto? ¿Qué es esto de Dios en medio de toda nuestra relación de familia? No se trata solamente de decir, bueno, yo voy a la iglesia, yo aprendo el lenguaje cristiano, yo sé algunos cantos evangélicos y wow, me criaron en la iglesia y no tomo, no fumo, no bailo. Déjame decir, estas cosas son buenas. Pero lo más esencial es cuando tú puedes en esa relación con Dios reconocer tu pecaminosidad y saber que Dios envió a Jesucristo, su Hijo amado, para que muriera por ti. Y cuando Él muere por ti, tú ahora tienes que arrepentirte de tus pecados y por fe aceptar el sacrificio perfecto de Cristo en la cruz. Es cuando la relación se restablece. Antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero cuando nos arrepentimos y aceptamos el sacrificio de Cristo en la cruz como el único sacrificio, esa relación es restablecida. Ahora tienes una relación con Dios. Y entonces esa relación es el elemento relacional entre Dios y la persona, entre Dios y el papá, entre Dios y la mamá. Y luego viene la relación horizontal, que serían los hijos en este caso. Y nosotros podemos entender vivir el evangelio en el matrimonio. ¿Qué es vivir el evangelio en el matrimonio? Simplemente algunas cosas pequeñas de esta mañana quiero mencionar de eso. Es reconocer siempre, en el evangelio siempre reconoces tu pecaminosidad. En ningún momento en el evangelio hay orgullo o debe haber orgullo en tu corazón. Siempre hay que reconocer la pecaminosidad que tenemos, ¿sí? Y cuando tú en el evangelio lo aplicas al matrimonio, déjame decirte, son 2 personas pecadoras que han sido rescatadas y redimidas por su gracia únicamente. No por tu mérito, es por su favor. El favor inmerecido que hemos tenido de parte de Dios. Y entonces ahora aplicas gracia uno con el otro. Y tú puedes ver a tu cónyuge y darte cuenta, wow, esta persona es tan pecadora como yo. Ambos hemos sido rescatados del infierno por la obra de Cristo en la cruz, por su gracia. Y entonces tú puedes otorgarle gracia. En vez de demandar perfección del cónyuge, tú ofreces gracia. En vez de volverte el juez sobre tu cónyuge, tú ofreces gracia, porque reconoces tu condición de pecaminosidad. Reconoces que dependes de Dios únicamente para caminar. Y entonces ahora están caminando en esa integridad. Vives el evangelio en el matrimonio. Vives ese evangelio de que Cristo murió en la cruz por mí. Y así como soy salvo por gracia, puedo ser un dador de gracia. ¿Sí? Puedo ser un dador de gracia. Gracia es aquella palabra que muchas veces no entendemos. Gracia es cuando lees la parábola del hijo pródigo y le hace la fiesta al que se portó mal. Wow. Porque en nuestra religiosidad siempre queremos como, me porto bien, te amo más. No te portas bien, te amo menos. ¿No es verdad? Dios no es así. En el matrimonio tenemos que vivir el evangelio. Tus hijos tienen que saber tu vulnerabilidad. Tus hijos deben conocer que hay muchas cosas que tú te enojas cuando las cosas no salen como tú esperas, pero no es porque es la culpa de nadie. Te enojas porque hay una raíz de pecado dentro tuyo y es Dios actuando en su misericordia. Pero crear hijos, ser padre, no es un asunto de papá y de mamá solamente. En una cultura donde promueve, cuando venga tu padre te voy a castigar, y la madre lidia y lucha con los hijos todo el día, ese no es el modelo. El modelo es padre y madre tienen la misma, es un equipo. Y quiero decirte que los hijos son expertos en tomar y hacerte y dividirte. Los hijos son expertos en eso. Los hijos quieren tomar lados cuando quieren lograr algo, ¿no es cierto? Tú sabes cuál de tus padres te va a decir que sí en este caso. Absolutamente. Oiga, mándeme al estadio. Dile a tu papá,
No, pues dile a tu mamá, ¿no es cierto? Tú sabes quién es el que te va a dar permiso, no. Pero es un asunto de equipo. El respeto entre los padres es vital. Ahora quiero decirte esto. El mejor regalo en el matrimonio, además de la sabiduría de la relación con Dios, que tú puedes dar a tus hijos, es amar a su padre o amar a su madre. ¿Sí? Ese es el mejor regalo que tú puedes darles. ¿Sí? No critiques a su padre o a su madre. Peor lo grites, peor la grites. ¿Sí? El mejor regalo es decir, wow, porque tú estás entrenando un hombre o una mujer para el futuro. ¿Te imaginas que yo utilizo palabras groseras contra el amor de mi vida, contra el pacto que he tenido con Dios? ¿Se me entiendes? De amar a esta mujer, o ella utiliza palabras groseras con el hombre que ella hizo un pacto con Dios para amarlo delante de la herencia que son los hijos. Eso es absurdo, eso es ridículo. ¿Sí? Necesitas empezar a amar a tu cónyuge como el mejor regalo para tus hijos. Ellos necesitan aprender a amar bien. ¿Sí? El mejor regalo es que ames a su padre o a su madre. Hace unos años leí un libro, no me gustó porque me tocó mucho, y dice: el matrimonio no solo ha sido el propósito para que seamos felices, Dios utiliza el matrimonio para hacerte más santo. Uy, esa parte en la que no me gusta. Entonces, cuando Dios está usando a mi cónyuge para moldear paciencia conmigo, es porque Dios quiere que sea más santo. Uy, eso no me gusta, ¿no es verdad? Casi siempre todos queremos, me caso para ser feliz, ¿sí me entiende? Pero es verdad, Dios utiliza nuestras relaciones interpersonales con esposos, con hijos, para volvernos más santos, para volvernos más como Él es, como Cristo es. Ahora, ¿cuál es el propósito de criar hijos? Dios nos confía la vida de personas para influenciarlas para siempre. A veces estamos pensando, yo voy a criar un doctor, yo voy a criar un licenciado, yo voy a criar un arquitecto, y eso está bien. Pero recuerda, déjame decirte, antes de criar un profesional tienes que criar un hombre o una mujer de bien, que ame, respete y honre a Dios. Esa es la mejor herencia. Esa es la mejor herencia. Dios en su gracia nos permite poner de ambos. Déjame decirte lo que pecado hace. Pecado en el matrimonio es increíble, porque pecado me hace ver, déjame decirte, siempre hay alguien en el matrimonio de los dos. El uno es más exigente, el otro más permisivo. Todos los que están casados aquí entienden eso, absolutamente. ¿Están de acuerdo conmigo o no? Sí, ¿no es cierto? Uno es más estructurado, el otro más relajado. ¿Sí? ¿Sabe lo que el pecado hace? Hacerte creer que tú eres mejor que tu cónyuge porque tienes un punto de vista diferente. Wow. Supongamos que yo soy la persona más rígida o más estructurada. Ella no me ayuda a crearlo o a criarla porque todo le permite. Todo. O al otro lado, nunca piensa que está en el ejército. ¿Sí has escuchado eso? Es como si fuera el batallón de infantería, ¿no es cierto? Déjame decirte, Dios utiliza papá y mamá para moldear a nuestros hijos y volverlos como Él, si dentro de tu matrimonio tú empiezas a vivir el evangelio de Jesucristo. Tus hijos aprenden de los dos. Tus hijos aman a los dos. ¿Te imaginas cuando los padres están divorciándose, la carga que llevan los hijos, que quieren solucionar a costa de lo que sea? No importa la edad, pueden tener 5 años como pueden tener 30. Hijos siempre quieren que los padres estén juntos. ¿Sí?
Criar hijos es un esfuerzo de equipo. Criar hijos no es un asunto individual. Oye, Lulu, tu hijo está molestando. ¿Se ha escuchado eso? No, es un equipo conjunto. Vive el evangelio dentro del hogar. Que ellos sepan quiénes son, cómo puede ser ahí, cómo podemos moldearnos. Aquí dice, habla de papá y mamá, ¿no es verdad? Proverbios 1:8, ¿sí? Proverbios 1:8, ¿qué dice? Hijo mío, escucha las correcciones de tu padre y no abandones las enseñanzas de tu madre. Ese es un equipo. El jefe no es el niño. Una vez yo estaba invitando a alguien para la escuela bíblica de vacaciones y entonces yo pregunté, dije, era un niño de 6 años. Oiga, ¿qué le parece si manda su hijo para la escuela bíblica de vacaciones? Y el papá regresa y lo ve al niño de 6 años y dice, ¿sí te quieres ir? Y el niño dice, no se quiere ir. ¿Quién es el jefe? Mucho cuidado. Los que están en control es papá y mamá. No es el hijo. No es el hijo. ¿Sí? Es un equipo. Y los hijos, por su propia naturaleza también pecaminosa, saben cómo romper el equipo. ¿Sí? Saben cómo romper el equipo. Es algo que necesitas trabajar siempre, estar de acuerdo juntos, y que Dios en su gracia te permite influenciar esas vidas por siempre. Por siempre. Que tú puedes decir, wow, hijo, tú puedes ser mejor que yo en esas cosas. ¿Has visto cuando ya están medios, como decimos en Ecuador, medios maltoncitos y alzan la voz? Nunca permitas que tu hijo o tu hija le alce la voz a tu cónyuge. Nunca. Es que tiene razón. No tiene razón, es tu pecaminosidad porque estás enojado con la mamá o estás enojada con el papá y el hijo está de tu lado, entonces piensas que tienen la razón. No hay tal. Tú eres el equipo. Papá y mamá, ustedes son el equipo. Segunda cosa es, cuando habla aquí en el Proverbios 1:8 dice, escucha las correcciones de tu padre y no abandones las enseñanzas de tu madre. Y lo vuelve a repetir acá en Proverbios capítulo 6 verso 20. Hijo mío, obedece el mandamiento de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Es decir, son dos estilos diferentes. En el matrimonio somos diferentes. Hombres vemos la vida de una forma, mujeres la ven de otra forma. Y los hijos necesitan tomar esas perspectivas diferentes para ser enriquecedores. No puedes ser tú el mejor amigo de tu hijo. Esa es una mentira. ¿Sabes por qué, papá? Porque Dios te puso para liderar. Dios te puso para guiar. Quizás cuando tenga 25 pueden ser amigos, pero a pesar de eso sigue siendo su padre. Necesita escucharte de repente como padre. El rol varonil, el rol de mamá necesita muchas veces decir, te voy a decir esto, cómo son las cosas. No puedes ser el mejor amigo porque estás para liderar. Dicen las estadísticas que por lo menos un padre, escucha bien, debe estar 70% en desacuerdo con el hijo. Es increíble, porque estás para liderar. ¿Qué sabe este niño de 6 años si le conviene la escuela bíblica de vacaciones o no? No sabe. ¿Sí? ¿Qué sabe? No sabe. Estás para liderar. Estás para decirle, eso no se hace. Déjame que te guíe en lo que tienes que hacer, cómo tú tienes que hacer. Ponga a un niño de 9, 10 años, a lo mejor
11 años a que lave platos, va a decir, no, no quiero lavarlos. Ay, es que es mi mejor amigo, no quiero lavar. No, tú estás para guiar. Ponlo a que estudie para no quiero hacer el deber. Eso no significa que eres. Tienes que tener la diferencia entre abuso y ser padre. ¿Sí? Padres no podemos ser los mejores amigos. Necesitas tener confianza, absolutamente. Necesitas liderar, moldear con el ejemplo, algunas cosas así. Pero tú siempre estás liderando. ¿Sí? Estás liderando. Liderazgo es esencial. Cuando hay un problema en casa, necesitan saber qué voy a hacer con este problema. Eso es liderar. ¿Te imaginas que hay un problema en casa y tú dices, me voy de la casa? ¿Qué le estás enseñando? Aprende a huir de los problemas, ¿no es verdad? Aprende a huir de los problemas. Si tú no les guías o enseñas, ellos lo van a aprender de otros. Así de fácil es la vida. Si tú no les guías y enseñas, ellos lo van a aprender de otros. ¿Cuál es el mayor problema de los adolescentes? La presión de los compañeros. ¿Sí? Es increíble cómo los amigos tienen presión sobre ellos, ¿no es verdad? Haz esto, haz lo otro. Necesitas tú aprender a guiar. Ellos van a aprender afuera de otras cosas. Cuando ellos se enfrenten afuera, tienen que saber qué es lo que tú eres, qué es lo que tú crees, qué es lo que tú vas a hacer. Mucho cuidado, porque todo el mundo quiere influenciar sobre tus hijos. El gobierno ahora anda loco queriéndonos influenciar los hijos con ideología de género, eso es normal. Tú has tomado el tiempo para explicar a tus hijos, mira, te van a enseñar eso, pero eso es lo que nosotros creemos. Eso es lo que nosotros decimos que vamos a hacer. ¿Sí? ¿Qué es lo que tú vas a hacer? Y dice, el mandamiento es una lámpara. Y pone aquí el mismo en el verso 23. ¿Sí? 6:23. El mandamiento es una lámpara. Es decir, lo que tú le estás dando a tu hijo, ¿qué es? Luz. ¿Sí? ¿Y qué dice? ¿Y la enseñanza de la mamá qué es? El hombre es la lámpara, la mujer es ¿qué? ¿Te imaginas que vas y compras un vestido, mujer, y le dices a tu hija que está ahí parada viendo, vale $80? No le dirás a tu padre que pagué $80. Dile que solo pagamos 25. ¿Estás aplicando este proverbio o no? No. ¿Qué estás diciendo? A ese pobre viejo tonto yo también le voy a mentir un día. ¿Sí? El mandamiento del padre es una lámpara y la madre es la luz. ¿Sí? Que enseña. ¿Sí? Y camino de vida las reprensiones de la enseñanza. Camino de vida. Porque estás formando hombres y mujeres para el futuro. Estás formando hombres y mujeres para el futuro. Que tomen decisiones sabias. Que sepan tomar decisiones correctas. ¿Cuántos de nosotros hemos tomado decisiones tontas en la vida? ¿Cierto? Ya leí un meme de esos del Facebook y dice, si hubiera sabido cómo era mi vida hoy, ¿cómo era el meme? No hubiera ido al día cuando te conocí, algo así es. No sé quién lo puso, pero me hizo reír ese meme. Si hubiera sabido que ese día te iba a conocer, no hubiera ido a conocerte, ¿cierto? El autor de los proverbios, al hablar de lámpara y de luz, asume que hay oscuridad. Absolutamente. Afuera todo es oscuro. Y por supuesto la vida es llena de oscuridad. Personas quieren terminar con los valores que estamos en la casa. ¿Sí? Están tratando de meter tanta basura dentro de la mente.
Un montón de esas caricaturas bonitas que vemos es pura basura que estamos viendo. Y tú te la pasas a veces en telenovela tras telenovela y cosas así, todos son odio, venganza, revancha, ¿no es cierto? Proverbios asume, si necesitas lámpara y necesitas luz, es porque afuera hay oscuridad. Absolutamente. Ahora, en el libro de los Efesios es un pasaje paralelo que está hablando de esta relación entre padres e hijos. Queridos hijos, sus padres quieren lo mejor para ustedes, absolutamente. Mira lo que dice en el libro de Efesios capítulo 6 verso 1. Hijos, ¿qué hagan? Todos los papás alzamos la mano, te lo va a grabar, ¿no es cierto? Yo he querido imprimir estos versículos así en un franelógrafo en mi casa enorme, ¿no es cierto? Hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Y voy a decir una cosa: hijos, la única vez que no tienen que obedecer a sus padres es cuando sus padres les piden cosas que son inmoralmente correctas. ¿Si has escuchado esas noticias? El padre prostituyó a la hija. Solo ahí no tienes que obedecer. De ahí, si tienes que levantarte a estudiar, tienes que lavar los platos, si tienes que tender la cama, ahí no hay nada inmoral, ¿no es verdad? Si tienes que respetar a tu mamá. Solo si el padre le dice: hijo, lleva droga al colegio para que vendas, no tienes que obedecerle. Pero el resto, en el Señor, todo lo que es moralmente correcto, debes obedecer. Hijos, obedezcan en el Señor a vuestros padres, porque esto es ¿qué? Justo. Y luego viene el versículo 2. Honra a ¿quién? A tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Wow. Honrar. ¿Sí? Mi vida está honrando. ¿No es verdad? Verso 3. Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Wow, hay una promesa de vivir largo. Hasta ahí todos los padres decimos, diga bien, amén. 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 Ahora, todos somos hijos aquí, ¿no es cierto? ¿Hay alguien aquí que no es hijo? No, no es cierto, todos somos hijos. Mira lo que dice el 4. A los hijos nos encanta el verso 4. Y ustedes padres, voy a leer porque esta es otra versión. Y vosotros padres, no provoquéis a ira. A ver, ¿qué está haciendo, bichito? Ok. Y ustedes padres, no hagan enojar ¿a quién? Qué feo enamorado que te has conseguido. Tienes que conseguirte uno para mejorar la raza, ¿no es cierto? ¿Qué dice para los padres? Y ustedes padres, ¿qué? No hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. ¿No es cierto? Algunos padres hacemos enojar a los hijos, o algunos padres nos hacen enojar a los hijos, ¿no es cierto? Sino que críalos. Tu tarea es obedecer a tu padre y aprender de la enseñanza de tu madre. Luego dice en el libro de Proverbios: grábatelos, cuélgatelos, guía, te va a dar paz al dormir, te recordarán cuáles son tus límites. ¿Sí? Te recordarán cuáles son tus límites. ¿Cuántos de ustedes tienen problemas cuando le dicen al niño de 8 o 10 años? Escucha bien, cuando un amigo te invita, primero tienes que preguntarme a mí.
¿Sí? Y los niños hacen planes, ¿no es cierto? Ya, yo voy hoy tarde a tu casa y vamos a hacer esto. Le dices, hey, ¿qué es lo que yo te dije? ¿No es verdad? Primero tienes que preguntarme a quién. Y el niño tiene que aprender, ¿no es verdad? Hey, déjame preguntarle a mi papá o a mi mamá primero antes que decirte que sí o no. Esa es la manera correcta, ¿no es verdad? Grábatelos, cuélgatelos, recuérdalos. Eso va a traer límites en tus decisiones. Te va a ayudar a decir, wow, mi padre tenía razón. Si tu padre, a mí no me gustan esos amiguitos con los que andan. ¿Cuál es la responsabilidad del hijo? Mi mamá, ¿no es cierto? Obedecer. Obedecer, ¿no es cierto? ¿Sí? Obedece. ¿Sí? Es que usted no sabe, usted es anticuada. Usted me quiere hacer aleluya, ¿no es verdad? Todos ahí. Proverbios capítulo 13, verso 1. Ahora viene lo que es un hijo sabio. ¿Sí? Ahora, quizás mientras buscamos Proverbios 13:1, voy a hacer un paréntesis por 2 minutos aquí. Muchos venimos o muchos vienen de hogares donde no ha habido una buena crianza y ha habido abuso. Dios quiera no sexual, pero a veces abuso físico. ¿Sí? Que el hijo dijo algo y de la cachetada lo tumbó, ¿no es cierto? Dios puede restaurar tu vida, en sanar esas heridas y ponerte en los caminos del Señor. Tú no puedes seguir viviendo guardando el rencor con esas personas que son tus padres, que no hicieron un buen trabajo. Lo siento si pasaste por algo así, pero en Cristo hay esperanza de sanar, restaurar y seguir para adelante. Amén. Y ustedes, padres que estamos aquí esta mañana, quizás ese padre abusivo porque ignoraba la palabra y el conocimiento del evangelio. Pero esta mañana tú no tienes excusa, porque estás leyendo la palabra de cómo criar hijos. ¿Qué debes hacer? Y mira lo que dice del hijo sabio. El hijo sabio, ¿qué hace? Atiende a ¿qué? Corrección de su padre. Pero el insolente, ¿qué hace? No hace caso. Atiende a la corrección. El insolente no hace caso. Absolutamente, si alguien no sabe obedecer a papá y a mamá, después no va a someterse a la policía, a la ley y cosas así. El hijo sabio atiende la corrección del padre, pero el insolente no hace caso a la reprensión. ¿Sí? No acepta la reprensión. En la Reina Valera dice: el burlador no acepta la corrección. Proverbios 10, verso 1. El hijo sabio, ¿qué es? Es alegría de su padre. El hijo necio es el pesar de ¿qué? Ahora quiero que entiendas una cosa. No todos los hijos son iguales. ¿Te me entiendes? Son como los dedos de la mano, ¿no es cierto?
Porque a veces los padres decimos: ay, es que este hijo, él sí es buenito, el otro, ¿cierto? Ahora, hay una forma como tú lo crías y otra forma es lo que Dios le dio, que es su temperamento y su carácter. ¿Okay? Estamos hablando cómo criarlos a pesar de ser diferentes. ¿Sí? ¿Cuántos tienen hijos o son hijos de voluntad firme? ¡Wow! ¿Sí conoce esos hijos de voluntad firme? El hijo de voluntad firme escucha ahí, este sería un buen ejemplo. El policía te para darte una multa porque vas a más velocidad y tú dices: ¿qué me importa? Dame la multa, pero le voy a dar a mayor velocidad. ¿Te has escuchado eso? Sí, con los hijos de voluntad firme. Así lo hago yo, ¿no es cierto? Deme nomás. Voluntad firme no es malo, solo que es diferente. Muchos de los líderes coléricos en los temperamentos, hablando, colérico en temperamento no es que es rabioso, ¿sí? Pero colérico en temperamento es de que, wow, se mantienen y logran. Pablo, ¿no es cierto? Tipo colérico sanguíneo, ¿no es cierto? Ahí te van a matar, Pablo, ¿qué me importa? Yo voy. Esa es voluntad firme. ¿Sí conoces esos hijos? Deme nomás. Hijos de voluntad firme son muy buenos para ser líderes, pero es como tener un diamante en bruto, ¿no es cierto? ¿Cómo? Pero nos encanta que ellos: ay, sí, levanta la pierna, hijito. Sí, papito. Esos son otros tipos de hijos. No significa que son mejores, solamente son ¿qué? Diferentes. ¿Sí? Solamente son diferentes. Quizás esos hijos van a ser más seguidores de otros en vez de ser de voluntad firme. Y aquí está hablando no de que el hijo siempre tiene que decir sí, sí, porque muchas veces el hijo dice: ¿cuántos tienen hijos que vienen? Hoy tuve un problema con el profesor. ¿Por qué? Porque me puso mal esta respuesta que yo hice. Y yo me fui y le hablé y le dije: señor profesor, esto no está bien. Y el profesor me dijo: no, que tienes que someter. No, pero usted está incorrecto. Esa es voluntad firme, ¿se me entiende? El otro hijo dice: no, ya me puso -2, ya está. ¿Sí? Pero ambos son buenos hijos. Ambos pueden ser hijos sabios, solamente que son diferentes. ¿Sí estoy comunicando o no? ¿Sí? El hijo sabio es la alegría de su padre. El hijo necio, ¿qué es? Pesar de su madre, ¿cierto? Proverbios 17:25. El hijo necio, Proverbios 17, ¿qué hace? Y causa a su madre. Hijo sabio, yo he puesto aquí una lista que no está en sus boletines. Tiene valor, valora al que lo disciplina. El hijo sabio acepta y obedece las órdenes de sus padres. El hijo sabio presta atención al consejo. El hijo sabio busca amistad con sabios. El hijo sabio es prudente al hablar. El hijo sabio ve el mal y se aparta. Una de las películas favoritas mías de todos los tiempos se llama Gladiador. ¿Se han visto Gladiador? ¿Cuántos han visto Gladiador? Ante la mano, no es pecado ver Gladiador, ¿no? Ahí hay un hijo necio al inicio de la película que se vuelve el emperador porque mata al padre, ¿no es verdad? Cuando el padre le dice a él, ¿cómo se llama? No me acuerdo el nombre del hijo. ¿Cómo? Cómodo, ¿no es cierto? Así es. Le dice: tú no vas a ser el heredero del imperio. ¿Sí han visto esa parte? Pero el padre le dice algo.
Dice, tu fracaso como hijo es mi fracaso como padre. Wow. Nos da una culpa increíble, ¿no es verdad? Tu fracaso como hijo es mi fracaso como padre. Creo que ese es uno de los temores más grandes que todos los padres tenemos. Que nuestros hijos empiecen a tomar decisiones malas, que su corazón se vuelva malo, que se vuelvan envidiosos, que se vuelvan vengadores, que se vuelvan necios, como dice la palabra. Esa relación de padre a hijo es tan importante, pero la mejor herencia es esa relación vertical. ¿Cómo estás pasando la fe a tu hijo? Cuando yo me convertí tenía 20 años. A mí me gustaba la iglesia católica. Y cuando me convertí tuve que luchar con temas de idolatría, de autoridad en la iglesia. Pero ahora mis hijos no luchan con idolatría, porque no hay santos en la casa. Ahora es que ellos tienen que amar al Señor, porque yo les estoy mostrando al Señor. ¿Estoy comunicando o no? Cristianismo verdadero, pasar la fe, dar la herencia más grande, no solo es no tomes, no fumes y no bailes. Es conoce a Dios y ama a Dios sobre todo. Que en base a esa relación vertical con Dios pueda tener una buena relación horizontal con los seres humanos, tomar decisiones sabias, honrarte. ¿Cómo estamos pasando la fe? Yo creo que la iglesia en Ecuador y Latinoamérica no ha hecho bien. Yo me convertí en el 87, 32 años. Muchos jóvenes que iban conmigo a la iglesia, ya sus padres cristianos, no van a la iglesia. Tienen entre los 40 y los 50 años de edad. Es peor, a veces viven peor que no cristianos, porque no estamos pasando la fe correctamente. No estamos mostrando el evangelio de Jesucristo. Les enseñamos malas conductas, la cultura cristiana evangélica, en vez de enseñarles el evangelio del Señor. ¿Qué vamos a hacer con esta generación? Yo daría cualquier cosa porque mis hijos amen al Señor y lo honren al Señor y estén ahí por el Señor. Pero si para venir a la escuela dominical para ti es una opción, depende si nos vamos. El hijo está ahí pequeñito diciendo, llame a la iglesia. No, estoy con sueño, hoy día no voy a la iglesia. Estás pasando, es el trabajo más duro, pero es la mejor herencia que tú puedes darle. Es la mejor herencia que puedes darle. Esta nueva generación no se contenta, el pastor dijo. Les vale lo que les diga el pastor. Se contentan si la palabra es predicada correctamente, si tú honras a tu cónyuge, si tú vives el evangelio en casa. Es cuando ellos se impresionan y van a decir, yo quiero servir a ese Dios, yo quiero amar a ese Dios. Y esa es la mejor herencia que tú les puedes dar. Amén. Señor, esta mañana venimos delante tuyo con el mayor temor. Tú nos has entregado joyas preciosas
para influenciarlos por siempre. Y la mejor herencia es que ellos te conozcan a ti, el Dios verdadero, y te honren a ti. Señor mi Dios, ayúdanos a ser sabios en la manera de vivir para pasar la fe correctamente. Ayúdanos a pasar tiempo con ellos, a amarlos incondicionalmente, a darles gracia en medio de sus fracasos, pero a guiarlos en las decisiones importantes de la vida. Guárdalos en el hueco de tu mano. Guárdanos a nosotros para ser el ejemplo correcto, Señor. Bendice nuestras familias. Gracias, Papito Dios. Amén.